estar compartiendo con cada uno de ustedes. Hoy día vamos con un nuevo capítulo del libro que estamos leyendo que son las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Hoy día vamos a ver un capítulo súper interesante que a mí personalmente cuando lo estudié para poder preparar este tema me llegó bastante al corazón. De eso trata este capítulo, ya que la premisa de este gran capítulo, la ley de la conexión, es que los líderes tocan el corazón antes de pedir la mano de las personas. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y en serio, los invito a que cada uno de los que esté escuchando esta información, que la esté viendo, que se tomen el tiempo de tomar el libro, de repasar el capítulo, ¿cierto? Porque en estos 25 minutos vamos a sintetizar un poco la información y cómo también nosotros la podemos aplicar al negocio de Amway, que es lo que nosotros desarrollamos, pero la idea es que tú también puedas leerlo personalmente para que puedas profundizar un poco más en todos los aprendizajes, ¿cierto? Que este capítulo nos entrega, que cada uno de los capítulos, ¿cierto? Ya vamos en el número 10, pero son 21, son de vital importancia para el desarrollo personal de cada uno de nosotros, para ir aprendiendo y seguir creciendo en cuanto a liderazgo, que eso obviamente se va a ver directamente reflejado en el crecimiento de nuestros negocios y de nuestras organizaciones. Así que para iniciar, me gustaría compartirte, ¿cierto? Acá una presentación para que podamos ir viéndolo con un material de apoyo, para que puedas ir tomando apuntes si tienes la posibilidad de hacerlo, porque realmente el hecho de estudiar estos capítulos sin duda nos van a ayudar al crecimiento y desarrollo de nuestros negocios. Entonces, como les comentaba recién, el capítulo que vamos a ver hoy día es la ley número 10, que es la ley de la conexión. Los líderes tocan el corazón antes de pedir la mano. Y para iniciar, ¿cierto?, esta reflexión, me gustaría contarles sobre una historia, ¿cierto?, que habla en este capítulo que tiene directamente relación con el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush. Bien, y aquí vamos a hablar sobre las dos caras de la moneda de situaciones que hubieron, ¿cierto?, en el país que obviamente tuvieron consecuencias y las vamos a ver en detalle. Cuenta el libro, ¿cierto?, en el capítulo 10, que cuando fue el atentado de las Torres Gemelas en el año 2001, estaba, ¿cierto?, en la presidencia George W. Bush. Cuando pasó esto, pasaron algunos días y el presidente, de manera personal, visitó el lugar de la catástrofe. Acompañó y animó a los rescatistas que estaban, ¿cierto?, colaborando con esa misión y al mismo tiempo alzó la voz en medio de todos, por lo cual hizo que el pueblo se sintiese comprendido y acompañado. Eso elevó, por decirlo de alguna manera, muchísimo como el ranking de la aprobación que tenía este presidente, ¿cierto?, en Estados Unidos, porque la gente se sintió acompañada, se sintió escuchada. O sea, que él logró conectar emocionalmente con las personas que se vieron afectadas, porque en esa situación el país estaba con mucha incertidumbre, había mucho miedo, había muchísima gente, ¿cierto?, que había fallecido. Entonces, obviamente no era una situación idónea, pero ahí fue donde el presidente estuvo presente para obviamente aportar y sumar a esta situación. El caso contrario, en el año 2005, terminando, ¿cierto?, el periodo de la presidencia de George Bush, ocurrió otra catástrofe que fue bien reconocida también a nivel mundial, que fue el huracán Katrina en el año 2005, en donde la ciudad, ¿cierto?, de Nueva Orleans se vio, pero totalmente, ¿cierto?, afectada con lo que pasó, pero a diferencia de lo que pasó en las Torres Gemelas, donde personalmente fue el presidente, en esta ocasión solo vieron al presidente sobrevolando el avión presidencial y mirando desde una ventanilla. Bien, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con las personas? Se sintieron pero muy mal y vieron como un acto de indiferencia que el presidente se haya manifestado y se haya hecho presente de esa manera. Ahora, ¿qué pasó? Obviamente el presidente hizo muchas cosas positivas, después fue reelecto el alcalde demócrata, ¿cierto?, esa ciudad, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasó? Aunque el alcalde le tiró como muchas flores y reconoció lo importante que fue el presidente con todo lo que tiene que ver con la reconstrucción, las gestiones, etcétera, como el pueblo ya tenía una imagen que había desconectado porque se sintió esa indiferencia, no bastó
para que este presidente fuese reelecto. Y ese fue el último periodo que estuvo como presidente. Entonces, ¿qué podemos concluir, cierto, con estas dos caras de la moneda, estas dos situaciones que ocurrieron en Estados Unidos? Que para que un líder sea eficaz, debe conectar emocionalmente con las personas. En el caso número uno, que estuvo ahí presente, logró hacerlo y le fue súper bien. En la segunda situación, no lo hizo de una buena manera y desconectó totalmente con lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la gente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pasa que, siguiendo con esta historia, John Maxwell nos habla de que existen 8 maneras que nosotros podemos aprender a conectar con las personas y las vamos a ir viendo en detalles porque cada una, ¿cierto?, es muy y muy importante. La primera, ¿cierto?, tiene que ver con conéctese con usted mismo. Así la denomina John Maxwell. ¿Y por qué conectarse con uno mismo tiene que ser lo principal? Porque si uno sabe quién es y tiene confianza en uno mismo, obviamente uno va a poder conectar de mejor manera con las personas. De hecho, el autor dice que si uno no cree en uno mismo ni hacia dónde uno quiere ir, tiene que parar todo lo que está haciendo y trabajar en eso antes de cualquier cosa. Bien, porque si no tenemos autoconfianza y no sabemos ni siquiera dónde nosotros queremos ir, obviamente liderar a un equipo sería literalmente un crimen, porque ¿hacia dónde los vamos a dirigir si ni siquiera el líder tiene claridad con respecto a eso? La segunda manera de conectar con las personas es comuníquese con apertura y con sinceridad. Bien, las personas detectan la falsedad desde grandes distancias. Bien, de hecho no hay nada más eficaz que un elogio sincero, pero no hay nada más feo que un elogio inventado. Bien, entonces, ¿qué aprendemos con esto? Que a la hora de comunicar, si es que estamos liderando una organización, tenemos que hacerlo con completa apertura y 100% cierto de sinceridad. La forma número tres, cierto, es conocer a la audiencia, hablar sobre lo que la audiencia aprecia, no por lo que el líder cree que sabe que le puede aportar a las personas. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque es importante que el líder conozca la historia de las personas a las quienes está dirigiendo, conozca sus sueños, conozca sus esperanzas y obviamente pueda hablar sobre lo que las personas que lo están escuchando necesitan escuchar. Bien, porque a veces el líder cree que lo que él tiene para entregar es suficiente, pero no basta con eso. Bien, no basta con eso. Tenemos que conocer a nuestra audiencia para que obviamente el mensaje pueda llegar de mejor manera. La manera cuatro, ¿cierto?, de conectar con las personas es vivir lo que uno predica. El que predica y no practica no dura mucho. Y eso es literal. Literal. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo lo que dice que hay que hacer, eso te posiciona en un acto de coherencia. Bien, eso aumenta la credibilidad que uno tiene. En cambio, cuando hay personas que solamente predican, que hablan y que dicen cómo se hacen las cosas, pero no las hacen, en el capítulo dice drásticamente que esos líderes, que se hacen llamar líderes, no duran mucho. ¿Bien? Y con el tiempo, obviamente, cada las cosas van a tomar su curso. ¿Bien? Ahora, la forma número 6, según este autor, de que nosotros, perdón, la 5, como nosotros podemos conectar con la gente, es buscar a las personas. Búsquelos, nos recomienda. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que adaptarnos a los demás, no esperar de que los líderes, o sea, que las personas se adapten al líder. Y esto pasa mucho, ¿cierto?, cuando hay niveles de jefatura o niveles de liderazgo que son, ¿cierto?, impuestos jerárquicamente, que cuando uno dice, si yo soy el jefe de tantas personas, ellos se tienen que adaptar a mí, porque yo soy el jefe. Pero es totalmente lo contrario. Cuando uno quiere liderar, lo que tiene que hacer es enfocarse en las otras personas y obviamente adaptarse a la audiencia, adaptarse a las personas que uno está dirigiendo. ¿Qué tiene que ver con eso también? Que obviamente uno tiene que ocupar el mismo lenguaje, tenemos que adentrarnos un poco en la cultura, sincronizarse con las personas, porque obviamente eso va a permitir que el mensaje y el liderazgo pueda ser mucho más efectivo. La manera número 6 es enfocarse en ellos, no en usted mismo. ¿Por qué? Porque es simple. De hecho, aparece tal cual en el libro. Dice, es simple. El secreto de una buena comunicación es enfocarse en los demás. Y punto. Bien, si tú estás liderando y quieres comunicarte de manera efectiva, olvídate de ti un poco. Bien, y tienes que enfocarse en un 100% en las personas, en la audiencia. Bien, ¿de qué otra manera podemos conectar con las personas? Según el autor, tenemos que creer en ellos. Creer en ellos, ¿por qué?
porque cuando uno comunica, lo que, como le decía recién, lo que el líder cree que está comunicando o que tiene valor versus comunicar porque los demás tienen valor. Me explico. Si yo creo que tengo una idea que puede aportar al líder, a las personas a las cuales yo estoy dirigiendo, y solo me enfoco en eso, no va a ser lo mismo a que si yo lidero y dirijo a estas personas por el valor que tienen las personas. Bien. No porque el mensaje que yo quiero entregar o porque lo que yo quiero hacer está bien, sino es porque le quiero sumar valor a las personas de que ya tienen valor. Quiero agregar valor. Y la forma número 8 es ofrecer dirección y esperanza. Como decía Napoleón Bonaparte, ¿cierto? Los líderes son repartidores de esperanza. Y cuando una persona confía su esperanza y su futuro en una persona que lo pueda guiar y lo pueda orientar, es muy delicado. Bien, y ahí es donde uno tiene que hacerse responsable también, porque las personas esperan que los buenos líderes los ayuden a llegar hacia donde ellos quieren ir, no hacia donde el líder quiere que vaya, sino donde la persona quiere llegar. Entonces tenemos que estar muy atentos a ello porque obviamente eso nos va a ayudar a poder mejorar muchísimo, ¿cierto?, nuestro liderazgo, porque obviamente nosotros lideramos y tenemos un negocio de personas. Bien, entonces súper importante. Ahora, avanzando un poco en el libro, John Maxwell cuenta un aprendizaje súper importante que él tuvo que lo marcó muchísimo porque él era muy joven. Él cuenta que cuando tenía 25 años aproximadamente, lo cambiaron a dirigir una nueva iglesia. Bien, y en esa iglesia había una persona que no tenía muy buena fama, bien, que lo llamaban Jim. Ahora, Jim, para que se hagan una idea, era una persona que, según el libro, pesaba más de 100 kilos, que medía más de 1,90 m, era una persona, cierto, que tenía como un desplante un poco negativo, que era bien conocida por ser conflictiva. El pastor anterior de la iglesia había tenido muchos encuentros con esta persona, pero una persona muy antigua en la iglesia, por lo cual tenía mucha influencia. Y le hicieron saber esto a John Maxwell. Entonces, lo primero que hizo él cuando quiso dirigir esta iglesia y tomó esta responsabilidad fue pedirle una reunión a Jim. Bien, y él dice, literal, no anhelaba conocer a Jim, pero como Jim era una persona influyente, necesitaba él tenerlo de su lado. Así que por lo cual lo citó inmediatamente a una reunión y les voy a leer textual lo que le dijo a Jim para que se hagan una idea de cómo uno puede manejar de buena manera las situaciones. Les voy a leer textual. Cuando él entró a mi oficina, dije, Jim, sé que es la persona más influyente en esta iglesia y quiero que sepa que he decidido hacer todo lo que esté a mi alcance para entablar una buena relación con usted. Me gustaría reunirme con usted todos los martes para almorzar en el Holiday Inn y hablar de las cosas. Mientras yo sea el líder aquí, nunca presentaré a las personas una decisión sin haberla discutido primero con usted. Realmente quiero que trabajemos juntos. También quiero que sepa que he oído decir que usted es una persona muy negativa y que le gusta entrar en contiendas. Si decide trabajar en contra mía, creo que tendremos que estar en lados opuestos. Y como tiene tanta influencia, sé que al principio ganará la mayor parte del tiempo, pero voy a entablar relaciones con las personas y atraer a gente nueva a esta iglesia y algún día tendré mayor influencia con usted. Sin embargo, no deseo contender con usted. Tiene ahora 65 años. Digamos que si tiene por delante otros 15 de buena salud y productividad, si lo desea, estos pueden ser sus mejores años y hacer que su vida sea de provecho. Juntos podemos hacer grandes cosas en esta iglesia, pero la decisión es suya. ¿Bien? ¿Qué pasó? Dice el libro, cuando terminé de hablar, Jim no dijo una sola palabra. Se levantó de su asiento, caminó hacia el pasillo y se detuvo a beber agua. Lo seguí y esperé. Después de un largo rato, se paró erguido y se volvió hacia mí. Cuando lo hizo, pude ver que lágrimas surcaban sus mejillas. Entonces me dio un abrazo de oso y me dijo, puede contar conmigo, estoy de su lado. Y así fue. Jim vivió aproximadamente 10 años después de esa conversación, pero las cosas que lograron hacer en conjunto por la iglesia y por el liderazgo fueron muy positivas. Ahora, ¿qué hubiese pasado si John Maxwell no hacía esa primera reunión con Jim? Por lo cual es obligación del líder dar el primer paso para acercarse a los demás y hacer un esfuerzo por seguir fortaleciendo la relación.
Bien, por lo cual muchas veces nosotros a veces nos enfrentamos distintas situaciones en nuestros equipos, porque como les digo, es un negocio de personas y las personas somos complejas, somos complicadas, tenemos situaciones, hay momentos y momentos, pero como líder, como dice ahí, es obligación dar el primer paso y acercarse a los demás. Así que con esta historia a mí me quedó pero bastante clara la importancia, ¿cierto?, para el bien común de toda una organización, que en el ejemplo era la iglesia, pero en este caso puede ser cierto las personas, los miembros del equipo, que puede terminar eso en que cumplan o que no cumplan sus sueños y sus objetivos con este vehículo económico. Así que ojo ahí, cuando ya comencemos a liderar, siempre procuremos dar el primer paso y hacer lo necesario para mantener y seguir fortaleciendo las relaciones con las personas de la organización que estamos dirigiendo. Bien, ahora, entre mayor es el reto, mayor es la conexión. ¿Por qué les digo esto? Acá les quiero hablar un poco sobre unos ejemplos que son un poco más drásticos, pero para que se den cuenta que es realmente que funciona así, que cuando el reto o la situación que está sucediendo se logra llevar a cabo con un buen liderazgo, la conexión obviamente tiene que ser mucho mayor. Y también les quiero comentar de manera textual. Miren, cuando durante la Primera Guerra Mundial en Francia estaba el general Douglas MacArthur y le dijo a un comandante de un batallón importante, "Tudurup, Mayor, cuando se dé la señal de lanzarse al ataque, quiero que usted vaya primero, antes que sus hombres. Si lo hace, ellos lo seguirán". Y cuando terminó de decirle eso, el mismo general se sacó de su uniforme la cruz de servicio distinguido y se la puso al comandante antes de que la situación sucediera. O sea, ya lo estaba premiando por el valor, por la valentía y por su liderazgo antes de que ocurriera esa situación. ¿Qué pasó? Se dio la orden, salió primero el líder, el batallón lo siguió y lograron, ¿cierto?, cumplir la misión que se habían propuesto. O sea, es súper importante. Otro caso, estaba también Robert Lee, que también era un general que él visitaba generalmente a sus compañeros de batalla, ¿cierto?, a todos los soldados en los campamentos. Él siempre los visitaba. ¿Y qué pasó? Que hubo también una Navidad en donde estaba junto con Norman Schwarzkopf, siempre se encontraba, ¿cierto?, una manera de poder relacionarse con sus tropas antes de la guerra, y hubo una Navidad en 1990, durante la Guerra del Golfo Pérsico, que él pasó literalmente todo el día con su gente. Bien, y en resumen, él escribió en su autobiografía, para que lo puedan entender, que en esa noche de Navidad, en ese día, él estrechó aproximadamente 4.000 manos. Bien. O sea, él se dio el tiempo de estar literal con todo el batallón, con todas las personas que estuvieron en el campamento, se dio el espacio de saludarlo, de hacer una feliz Navidad, de estar con ellos, de compartir con ellos, etcétera. Y ojo, en un contexto de guerra, en donde obviamente las situaciones no, y las condiciones son a veces, muchas veces, adversas. Bien, entonces aquí voy con esto, que si hay alguna situación complicada y como líderes la sabemos llevar de buena manera, la conexión que se requiere emocionalmente con las personas es mucho mayor. Así que si es que ustedes quieren alcanzar y queremos todos alcanzar grandes niveles en el negocio que nosotros hacemos, que obviamente eso significa un reto interesante, tenemos que poner ojo acá, porque si el reto es interesante, la conexión que cada uno requiere con las personas que hacen parte de esa organización tiene que ser mayor también. Y un claro ejemplo de esto tiene que ver con Herb Kelleher. Bien, que él es fundador de Southwest Airlines. ¿Qué es esto? Una compañía de aviones que se fundó, ¿cierto?, en Estados Unidos, es bien antigua, y cuenta una historia súper interesante. Bien, que en esa época, cuando estaban estas aerolíneas, la verdad es que todas, o en casi todas, no eran rentables. Muchas estaban yendo a la quiebra, estaban pasando muchas situaciones, pero había solo una que era rentable, y era justamente la que fundó Herb Kelleher. Y ellos cuentan, acá en el capítulo del libro, que sus empleados, para un día importante para él, le enviaron una carta. Bien, y se la voy a leer también porque es súper cortita. Y la carta de sus empleados dice: "Gracias, Herb, por recordar a cada uno de nosotros por nuestro nombre, por apoyar el hogar de Ronald McDonald, por ayudar a subir equipaje en el Día de Acción de Gracias, por dar a todos un beso, a todos, por saber escuchar, por dirigir la única aerolínea principal rentable, por cantar en nuestra fiesta de fin de años,
por cantar solo una vez al año, por dejar que usemos pantalones cortos y zapatos deportivos para trabajar, por jugar al golf en el clásico de Loop con un solo palo de golf, por hablar más que Sam Donaldson, por conducir su Harley Davidson a las oficinas centrales, por ser un amigo y no solo un jefe. Feliz Día del Jefe de parte de cada uno de sus 16.000 empleados. Bien, o sea, una muestra de afecto como esta solo ocurre cuando un líder se ha esforzado mucho, mucho, ¿cierto?, por conectar con su gente. Por lo cual este autor dice, nunca subestimes la importancia de construir puentes en las relaciones entre usted y la gente que dirige. Bien, es súper importante. Y claro, busqué un poco más de información de Gerd Kelleher y era una persona que tenía una actitud tremenda, que de verdad la gente se ponía muy contenta y sus empleados se ponían muy contentos cuando él llegaba, porque claro, él se enfocaba en estos detalles, se sabía los nombres de todas las personas, conocía sus motivaciones, conocía sus sueños, se daba ese espacio y por lo mismo logró ser reconocido como un gran líder en los Estados Unidos y por consecuencia su empresa logró ser, cierto, de las más rentables de la época. Entonces, para dirigirse a usted, como dice un viejo refrán, use su cabeza, pero para dirigirse a los demás, use su corazón. Bien, y esto para mí es súper importante porque, claro, como les decía, dentro del liderazgo y dentro de lo que nosotros hacemos, siempre hay situaciones que comienzan a suceder y van a pasar porque es la vida, pero desde qué punto nosotros lo estamos haciendo. Así que ojo, a no olvidar jamás que lo importante de antes de pedirle la mano o una mano a alguien es que tenemos que conectar emocionalmente con ellos y primero tocar su corazón. Bien, entonces espero que esta información les sirva, les sea de provecho para el crecimiento y desarrollo de sus negocios. Y para finalizar este capítulo, me gustaría que hagan, cierto, y hagamos todos la evaluación del capítulo, ¿cierto? Evaluación de liderazgo de este capítulo. Bien, en donde van a tener que puntuar sobre tres alternativas, donde es cero, nunca, uno, rara vez, dos, de vez en cuando y tres, siempre. Bien, voy a leer estas tres situaciones y la idea es que sí que pueden sacarle una foto, un pantallazo para que después lo puedan responder personalmente. Pero la A dice, cuando encuentro una situación nueva de liderazgo, una de las primeras cosas que hago es desarrollar una conexión personal con los individuos involucrados. Cero, uno, dos o tres. Conozco las historias, los sueños y las esperanzas de las personas que dirijo. Cero, uno, 2 y 3. Evito pedirle ayuda a las personas para lograr una visión si no he hecho una relación que vaya más allá del vínculo de trabajo. Cero, uno, 2 y 3. La idea es que hagan esto, que puedan hacer esta autoevaluación para que obviamente, de acuerdo a lo que sumemos, podamos ver dónde también ir trabajando y mejorando todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con nuestro liderazgo, específicamente lo que tiene que ver con nuestra ley de la conexión. Bien, así que espero y los invito a que puedan estudiar esta ley porque es muy, pero muy importante. Como les digo, tenemos un negocio de personas y la idea es que no solamente nos enfoquemos en los resultados, en los logros que podemos tener, sino que primero nos enfoquemos en las personas, aprendamos a conectar de manera genuina con ellos y obviamente vamos en equipo a poder alcanzar cada uno de nuestros objetivos. Bien, así que eso sería con respecto a la ley de la conexión. Aquí